Bueno, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta nueva jornada. Continuamos viendo lo que es la unidad de 4.2 o la unidad 4.3, perdón. Vamos a ver hoy día lo que son las teorías de expectativas. Vamos a estudiar lo que son los tipos de expectativas que existen dentro de la economía. El objetivo, aprender a identificar y diferenciar los tipos de expectativas dentro de una economía. Todo esto lo encontramos en el libro de Sachs Larraín, en el libro de Dorbush y en el libro de Ballanche. En el libro de Barros también se encuentra, pero preferiblemente en el libro de Sachs Larraín. Bueno, ya creo que se normalizó el registro de los ingresos, entonces voy a tomar la asistencia. Abrir el archivito y la atención a la lista. Sexto semestre. ¿Ya? ¿Qué dicen? Listo. Isaías Andrade. Presente, buenos días. Buenos días. Daniela Angulo. Presente. Buenos días. Diana Aragundi. Presente. Buenos días. Evelyn Arias. Rosa Brito. Buenos días, la compañera está escribiendo por el chat. Los buenos días. El presente. Ya, Rosa Brito, no, sí, ya vi en el chat. Ashley Chica. Mercedes Yunga. Presente. Buenos días. Evelyn Cuadro. Presente. Buenos días. Mevi Boranda. Lili Berayton. Presente. Buenos días. Yorman Limones. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Ilter Loor. Presente. Buenos días. Daisy Medina. Presente. Buenos días. Cristina. Presente. Presente. Yara Muñoz. Cristi Mendoza. Presente. Allá. Listo. Mariana Aula. Presente. Buenos días. Nicole Olaya. Presente en el chat. Olaya, ya. Sí. Listo. Heidi Ortega. Presente. Buenos días. Danix Ortiz. Presente. Buenos días. Dayana Párraga. Presente. Buenos días. Alexa Perea. Presente. Buenos días. Verónica Rivera. Presente. Buenos días.
María Rubio, yo vi la asistencia. Leslie Sánchez. Leslie Sánchez. No está Leslie. Leslie. Presente. Buenos días. Keila Sánchez. Presente. Buenos días. Alex Tubay. Presente. Buenos días. Nayeli Valdés. Presente. Buenos días. Inicia Yolanda. Presente. Buenos días. Y Wilson Castillo. Ya. ¿Alguien que no haya sido nombrado? Arias, por favor, profe. ¿Quién? Evelyn Arias. Ajá. Arias. Chica, profe. Arias. Y Ashley. ¿Ya? Creo que Sí, profe, chica. ya listo. Ya vamos a continuar entonces. Están con pereza por ahí. Recién se levantan. Bueno. Como les indicaba, el día de hoy vamos a ver lo que son las teorías expectativas, ¿no? Como dice su término, el término expectativas. Esto básicamente hace referencia a la formación de las expectativas y el trade-off. ¿Qué significa un trade-off? Es una relación que uno tiene que escoger entre un tema u otro tema. Cuando nosotros tenemos en la economía que escoger entre arreglar un problema y afectar otro y viceversa, ¿no? En este caso, cuando hablamos de las teorías expectativas, nos vamos a hacer referencia a la relación que tenemos o que existe entre la inflación y desempleo. Vamos a ver de que muchas veces para solucionar problemas de inflación se va a generar niveles de desempleo y para solucionar los niveles de desempleo se van a generar problemas de inflación. Y todo esto depende mucho de la perspectiva de cómo se observen los indicadores macroeconómicos por parte de la ciudadanía. Entonces, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos una pregunta que nos vamos a plantear. Una expansión de la demanda agregada puede reducir sistemáticamente el desempleo por debajo de su nivel de equilibrio. La pregunta nos indica de que si cuando nosotros tenemos una política macroeconómica que tiene como objeto aumentar la demanda agregada, esto puede hacer que los niveles de desempleo se reduzcan, dicho de otra manera. Entonces, esa es la gran pregunta que hace esta teoría. Es decir, el gobierno puede decir, como promesa de campaña, ¿no? Cuenta que estamos en elecciones, dicen, yo prometo darles trabajo a todos, voy a darles más trabajo. Entonces viene el gobierno y dice, como yo ya gané las elecciones y en este momento voy a cumplir mi promesa de campaña y voy a darles trabajo a todos. Entonces al momento que doy trabajo comienzo a activar mi máquina productiva y digo, bueno, el sector público va a contratar 100.000 personas para bajar en 1% la cantidad de nivel de desempleo. Entonces, contratar 100.000 personas involucra aumentar, imaginemos que va a ganar a dos salarios básicos, entonces 100.000 por 2 estamos hablando de $800.000 mensuales. Entonces, 8 al año, en un año son 12, 8 por 12, 72, estamos hablando de $7.2 millones anuales vamos a incrementar el gasto público, solamente en contrataciones de
de cargos nuevos para cumplir la promesa de campaña. Entonces, dentro de la economía comienza a haber más gente que tiene trabajo, pero esta gente que empieza a tener mayor nivel de ingresos va a empezar a consumir y esto va a tener efectos en los niveles de la inflación. Entonces, esto es lo que vamos a aprender en este momento. Ante esta situación, las autoridades monetarias y fiscales van a procurar manipular la inflación para reducir el nivel de empleo. Es decir, de que el gobierno, a través de política monetaria o a través de política fiscal, va a buscar la manera o la alternativa. Recuérdense que políticas monetarias están relacionadas a lo que es incrementar la masa monetaria. A eso se refiere cuando estamos hablando de políticas monetarias. Y política fiscal nos estamos refiriendo a la parte tributaria. Es decir, que las autoridades de gobierno utilizan distintas medidas que en conjunto buscan hacer que la inflación o sea, de alguna manera, sacrificar la inflación con tal de reducir el desempleo. Eso es lo que básicamente nos indica, consiste en esta medida. Esto obviamente va a depender mucho del nivel de inflación que se vaya a generar por la expansión de la demanda y prácticamente por la cantidad de inflación que va a ser tomada prácticamente de sorpresa. Es decir, para la ciudadanía dicen, bueno, está dando trabajo, sí, pero el incremento de este trabajo de muchas personas, donde prácticamente van a ir al sector público a hacer ciertas actividades que en cierta medida no aportan mucho a la producción nacional. Entonces, lo que vamos a tener es simplemente que va a haber un aumento del gasto que se va a ver reflejado en mayor consumo y no necesariamente este consumo va a ser en consumo de actividades productivas que generen mayor crecimiento del sistema productivo. Lo que vamos a tener es que prácticamente una fuga de capitales o va a haber un incremento en los niveles de inflación. Todo esto va a depender también mucho de la formación de las expectativas que se den con respecto a la inflación. Es decir, qué tan pronto reaccionen las comunidades con respecto a las teorías inflacionarias. Nosotros, dentro de estas teorías, teníamos tres, que es las expectativas inflacionarias estáticas, las teorías inflacionarias adaptativas y las expectativas inflacionarias racionales, que básicamente es un grado, cada uno es un grado sistemático del otro, ¿no? O sea, inicialmente, normalmente uno empieza con expectativas inflacionarias estáticas, asume, después pasa a las adaptativas y después pasa a las racionales, es decir, uno con el tiempo se va volviendo más experto, principalmente cuando estamos con un mismo gobierno. Entonces veamos el primer aspecto, lo que son las expectativas estáticas. Como su nombre lo dice, es algo estático, algo que no se modifica. Esto ya habíamos visto el día de ayer, corresponde al caso en el cual los integrantes de una economía esperan que los niveles de inflación sean similares al término de cada ejercicio económico. Es decir, año tras año se manejan los mismos niveles de expectativas respecto a la inflación. Aquí tenemos que quienes intervienen respecto a los niveles salariales van a prácticamente a negociar un nivel de salario sin considerar efectos inflacionarios. Es decir, si van a haber un incremento, va a ser un incremento mínimo, no va a ser niveles, considerando altos niveles de inflación. Entonces, esas son expectativas estacionarias. Las expectativas adaptativas lo que hacen es toman un promedio de las expectativas históricas, ¿no? Esto ya habíamos visto también con un pequeño ejemplo. Teníamos las expectativas racionales. Estas corresponden al caso en el cual ya la comunidad se vuelve más atenta a las señales y signos que da el gobierno con respecto a las políticas que pueda tener, inclusive a la seriedad que dé con sus políticas, porque puede el gobierno decir, como parte de la campaña dice, yo voy a mantener los niveles de gasto
no voy a subir impuestos y lo primero que hace es subir, y lo primero que hace es subir impuestos, o dice, yo prometo de que voy a aumentar el gasto, y lo primero que hace es tomar medidas diferentes. Entonces, todo esto va a cambiar la razón de credibilidad de las personas con respecto a las políticas gubernamentales, y obviamente va a hacer que el comportamiento de la inflación sea más automático con respecto a los cambios. Este cuadro, hasta aquí nos habíamos quedado el día de ayer. En este cuadro nosotros tenemos una relación de las expectativas estáticas, adaptativas y racionales, lo que ocurre dentro de una economía. En el primer escenario tenemos lo que son las expectativas estáticas, aquí tenemos las expectativas adaptativas y lo que son las expectativas racionales. Para ambos, el nivel inicial de desempleo es de 3 puntos. ¿Sí? La sorpresa inflacionaria es de alrededor de 10 puntos. Y lo que tenemos es cuál es la inflación esperada. Entonces partimos de un punto inicial en el cual se asume de que las expectativas son estáticas, es decir, no considera la población de que hay cambios de la inflación, entonces simplemente pasa desapercibido estos niveles de inflación. Entonces ellos esperan de que sea, en el primer periodo sea cero, le toma por sorpresa la inflación del 10%, pero en realidad estos procesos inflacionarios no son tomados muy en cuenta, ¿no? Entonces pasan casi desapercibido este 10% de incremento en la inflación, y los ajustes que realizan los entes económicos son prácticamente nulos con respecto a lo que está ocurriendo con la tasa de inflación, y eso ocurre de que a pesar de que hay ciertos niveles de inflación, no varía el nivel de desempleo. Esto se da cuando las expectativas son estáticas, es decir, los entes económicos no ajustan sus tarifas con respecto a los niveles salariales. Entonces no hay un ajuste sistemático, y prácticamente lo único que vamos a tener es que si de cierta manera se pierde el poder adquisitivo, pero los niveles de desempleo no se reducen. Por otro lado, bajo el mismo escenario, si tenemos un tipo de población que se va dando cuenta paulatinamente de los efectos inflacionarios. Aquí en el primer caso tenemos que la ciudadanía no se da cuenta, simplemente pasa desapercibido. Entonces lo que va a ocurrir si los niveles inflacionarios son estáticos, o sea, son del 10% en promedio, quiere decir que la tasa de desempleo se va a mantener. En cambio, si la población se va adaptando, se va volviendo adaptativo a los niveles de inflación, esperaba de que sea de cero, pero se dio cuenta de que hubo una inflación del 10%, entonces lo que va a hacer simplemente para el siguiente periodo va a ajustar sus niveles de inflación. Como consideraban que iba a ser cero más un 10%, el promedio entre las dos es el 5%. Entonces, ellos van a ajustar sus niveles de inflación en un 5% para el siguiente periodo, y al momento que llega nuevamente la inflación al 10%, ya el impacto que va a tener sobre la inflación no va a ser del 10%, sino va a ser de la mitad, del 5%. Pero esto, por los ajustes que están haciendo las distintas economías, vamos a tener que la tasa de desempleo va a pasar del 3%, va a aumentar en un punto, va a aumentar el nivel de desempleo. ¿Por qué se debe esto? Porque los entes económicos, es decir, las empresas, van a ajustar sus tarifas, van a ajustar los niveles de salarios para las personas con las que tienen, van a decir, bueno, tenemos que subir salarios, sí, pero no nos alcanza, entonces tenemos que sacrificar puestos y vamos quedándonos con el mínimo necesario. Entonces comienzan a haber despidos, ¿no? Y esto obviamente hace que la tasa de desempleo incremente. Para el siguiente periodo, como ya hubo la sorpresa de 10 puntos, entonces, y volvió a darse el escenario de 10 puntos, entonces dijeron, no, pues la vez pasada fue 10, 15, sacamos el promedio entre los dos, 7.5, entonces lo más probable es que vamos a trabajar, a ser prudentes, vamos a trabajar con el 7.5. Como volvió a ser el 10% en nivel de inflación, entonces la inflación sorpresa, o sea, lo que realmente ocurrió fue de 2.5, y se vuelven a ajustar los entes económicos, y el nivel de desempleo otra vez incrementa, de acuerdo a los niveles de inflación que se adaptaron antes de que realmente ocurra.
Luego para el siguiente periodo toman el promedio, tenemos 17.5, el promedio 8.75, entonces la inflación la sorpresa inflacionaria, la inflación que ellos tuvieron fue del 10% y solamente previeron 8.75, siguen ajustando los efectos y se sigue aumentando el nivel de desempleo, porque las empresas dicen, no, tenemos que ajustar. Y si no da, ¿sabes qué? Sigue optimizando recursos. Mira cómo hacer de repente de que una persona haga el trabajo de dos y comienzan a optimizar recursos y cada vez a reducir costos, ¿no? Y así sigue esto en promedio hasta que llega un punto en que prácticamente los niveles de expectativas pasan a ser de adaptativas, se convierten a expectativas racionales. Es decir, de que la población dice, no, pues ya históricamente los niveles de inflación corresponden al 10%, lo más probable es que para el incremento en el otro periodo va a ser 10%, y simplemente se adaptan automáticamente. Ya vieron que la inflación fue del 10% y se adaptan y ajustan todos los patrones para el siguiente periodo. Entonces, para el siguiente periodo, la inflación anticipada que ellos van a proveer antes de que cierre el ciclo económico va a ser el 10%. Esto hace que la sorpresa inflacionaria sea nula, simplemente ya cuando llega el sopletón de la medida económica que hace que crezcan los precios, en realidad no van a crecer los precios porque de antemano, antes de que ya se dé la política económica, se dé el incremento de los precios. Esto se reflejaba bastante en el Ecuador. Normalmente uno sabía que hasta el 31 de diciembre los precios iban a ser de la canasta básica, por ejemplo, la libra de azúcar estaba en 25 centavos y ya se veía de que iba a subir, iba a cerrar el año, entonces año nuevo, impuestos nuevos, entonces todo el mundo sabía de que iban a subir, entonces uno ya tenía en mente de que el 1 de enero, al momento que uno iba a la tienda, iba a encontrar el azúcar, si costaba 30 centavos, ya le iba a encontrar a 5 centavos más. Y todos sabían eso, entonces uno iba a la tienda y por más que reclamase, dice, no, eso es porque las políticas que toma el gobierno hace que suben. Y típico que decían, no, es que subió la gasolina, no, es que subió el gas, no, es que subieron los impuestos, no, es que yo tengo que gastar en llantas y que esto. Y comienza, y las expectativas se generaban, los precios se incrementaban automáticamente, ¿sí? Y esto obviamente hace que el ajuste del nivel de desempleo sea mucho más acentuado en contraste en las expectativas adaptativas. Entonces, es muy importante esta consideración de los tipos de expectativas a las políticas públicas, porque un gobierno que tiene que en su comunidad las expectativas son estáticas, tiene mayor flexibilidad para tomar cierto tipo de políticas fiscales que puedan ser de tipo para reducir los niveles de desempleo, las tasas de paro. Pero en cambio, si tiene expectativas racionales, muy poco podría hacer el gobierno para poder aplicar sus políticas fiscales sin la necesidad de tener altos niveles de inflación. Entonces, aquí viene un conjunto de acciones que deberían hacer los gobiernos, ¿no? Que muchas veces no agradan a la ciudadanía por ser prácticamente de poner en orden las cuentas fiscales. Esto es lo que nosotros vimos hasta la unidad de ayer. Vamos a continuar con la parte de otro tema que se llama la inercia inflacionaria. Vamos a aprender en qué consiste esto de la inercia inflacionaria, identificar la diferencia y ver las causas que conllevan a este bosquejo de inercia. Primero, ¿qué es el término de inercia? Es algo inerte, ¿no? Uno diría, inercia es algo inerte. La inercia corresponde a algo que está allí presente, que no se va. Inercia inflacionaria, o sea, hay la inflación indistintamente de las acciones que haga el gobierno, hay un proceso de inflación que no se puede detener. Las cosas siguen subiendo de precio indistintamente de las políticas y las medidas que decide tomar el gobierno para contrarrestar los niveles de inflación. Igual hay un nivel de inflación que se da y que se da y que se da. Entonces, eso se conoce como inercia inflacionaria. Esto, obviamente, en el libro de Sachs, en los libros tradicionales, tenemos que la pregunta, las autoridades monetarias y fiscales ajustan su política en función de la inflación para evitar los niveles de desempleo
alcancen niveles extremadamente altos y toman una posición dura contra la inflación a costo del aumento de los niveles de desempleo. Es decir, ¿qué política tiene el gobierno? ¿Sí? Si voy a procurar reducir la inflación o voy a procurar reducir desempleo. Imaginemos que nosotros tenemos una situación en la cual el gobierno, o un gobierno en particular, tiene elevadísimos niveles de inflación y a su parte tiene elevadísimos niveles de desempleo. Entonces la pregunta, ¿qué hago? ¿A quién soluciono? Si me dedico a dar más trabajo, voy a generar más inflación y esa inflación adicional me va a generar más desempleo todavía. Y si por otro lado me dedico a atacar la inflación, me va a costar por medio del desempleo. Si me dedico a atacar el desempleo, me va a generar más inflación. Entonces, ¿qué hago como gobierno? Entonces, para esto, recordemos un poco lo que pasa con la oferta, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que hacen afectar la oferta, ¿no? Recuerden que el gobierno lo que tiene control, de acuerdo al modelo que nosotros habíamos estudiado en las curvas ISL, es en la demanda agregada. La oferta agregada tiene otras incidencias que están más condicionadas a los que son su desarrollo o contracción con respecto a la oferta agregada. Entonces, lo que el gobierno tendría que buscar medidas que permitan el crecimiento de la oferta agregada, ¿no? Para que de esa manera aumenten las cantidades producidas y así, de cierta forma, el precio no se incremente tanto. Entonces, tendría que buscar el gobierno algún tipo de conjuntos que logren estos efectos. Entonces, recuerden que si nosotros queremos aumentar la oferta total, la función de la oferta, lo que tenemos es que generar condiciones favorables para la producción, ver la manera de hacer que los insumos de los bienes que utilizan las empresas reduzcan sus costos, de repente generar una política de baja de aranceles para productos que se producen en la nación. Cuando existe una mejora en los niveles tecnológicos, también eso hace que la oferta crezca, y reducción de impuestos o una reglamentación que haga más fácil la parte administrativa y operativa de las empresas, ¿no? Entonces, todos estos efectos hacen que la oferta agregada se incremente. En cambio, por su contrario, la contrapartida hace que se contraiga. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Esto es por recordar los efectos de la oferta agregada. Entonces, ante estos escenarios, ¿qué opciones tendríamos? ¿Qué opciones? Entonces, la política, partamos de un punto en que está en equilibrio. Recuerden que el equilibrio económico no va a ser necesariamente, voy a poner aquí en anotar. Recuerden que nosotros, si tenemos por un lado, tenemos por un lado, aquí, sabemos que esta es la demanda agregada y esta es la oferta agregada, y este punto de equilibrio, ¿sí? Aquí vamos a tener que van a estar en equilibrio ¿quiénes? Los niveles de precios y aquí las cantidades producidas. Aquí va a estar en función de la masa monetaria, también de los recursos que se disponen y la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que procuran los gobiernos? ¿Qué es lo que procuran los gobiernos? Buscar la manera de que las políticas que hagan se mantengan los niveles, crezcan la producción sin que se altere el precio, ¿no? Eso ya habíamos visto con las curvas ISLM, todo el movimiento que se da. Entonces estamos nosotros en el punto inicial P0 y Q0, ¿no? Entonces, en este nivel de equilibrio en el cual se encuentra la economía, vamos a tener de que no necesariamente constituye una tasa de desempleo de cero, sino que va a haber un nivel de desempleo previamente establecido, ¿no? Desde
Ustedes saben que en la actualidad la tasa de desempleo es de X%, y eso indistintamente de lo que pase con las relaciones económicas internas. Entonces, ese es el equilibrio. El equilibrio económico no necesariamente garantiza el pleno empleo. Entonces, para esto, cuando se dan las negociaciones salariales, obviamente, cuando hay las negociaciones salariales es para buscar un incremento del salario nominal, ¿sí? El incremento del salario nominal, cuando nosotros hablamos, si este incremento es muy fuerte, lo que va a hacer es contraer la oferta. O sea, lo que va a lograr el incremento por eso es que cuando se dan las negociaciones con la Cámara, esto toma mucho, esto toma mucho trabajo para el gobierno lograr que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque si el incremento salarial es muy alto, lo único que vas a lograr es que se incremente se reduzca, perdón, el nivel de la oferta, se contraiga la oferta, es decir, se desplace hacia la izquierda, y eso obviamente va a desencadenar en algunas situaciones que van a restringir la capacidad productiva. Entonces ahí es donde las cámaras no definen lo que pasó en el último periodo, y lo que también va a pasar ahora es que lo más lógico que va a ocurrir por los temas de la pandemia es que los niveles de salarios no se van a ver incrementados, sino que van a estarse congelados. Entonces, esto de aquí conlleva a que existan una participación por parte del gobierno para lograr que estos equilibrios entre la oferta y demanda salarial se mantengan en un nivel establecido, ¿no? Depende de la política que tenga el gobierno también. Y para eso vamos a tener lo que se conocen las políticas neutral, la política acomodaticia y la política restrictiva. Son opciones que tiene el gobierno para hacer frente a esta situación. Voy a borrar esto. Vamos a ver con la política neutral. Como su propio nombre lo dice, es neutral. Eso es decir, que el gobierno decide no intervenir, decide mantenerse al margen de lo que lleguen a resolver en la parte privada, por un lado los ofertantes de trabajo y por otro lado los demandantes de trabajo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado que se va a generar para la economía? ¿Cuál va a ser su efecto? De que el nivel de desempleo subirá al mismo nivel que lo que hace la inflación, ¿no? Entonces ahí vamos a tener de que como el gobierno no interviene, simplemente va a ocurrir lo que normalmente se daría en la economía, ¿no? Si las cosas van normal, seguirá yendo de la misma naturaleza. Entonces, no habrá mayor influencia. Entonces, eso es una política neutral. Simplemente que el gobierno dice, yo no voy a hacer nada para controlar los niveles de desempleo, ahí que ustedes lleguen a un acuerdo. Yo no me voy a meter. Esa es la primera postura. Esa es una postura que toma los gobiernos, o que toma el gobierno, o que toman los gobiernos ante este tipo de situaciones. Prácticamente el Estado no interviene. Por otro lado, tenemos la política acomodaticia. Aquí el gobierno ya toma una acción un poquito más activa, decide intervenir. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar, en este caso, a los que no tienen trabajo. Decide que no aumenten los niveles de desempleo o reducir los niveles de desempleo. Por lo menos que el equilibrio económico, dentro de su equilibrio económico, la tasa de desempleo se mantenga por debajo o reduzca a la media, ¿no? Y si va a haber una política de monetaria expansiva, es decir, el gobierno va a generar más plazas de trabajo, o el gobierno va a generar alguna medida para que haya más recursos, más liquidez dentro de la economía para que se puedan generar más plazas de trabajo, esta medida, al momento de ser efectuada, no genere la suficiente inflación, o la inflación que se genere no sea tan elevada, y cuyo resultado es que los niveles inflacionarios no reduzcan los niveles de empleo, sino que más bien aumenten los niveles de empleo. Entonces, es como indicar de que el gobierno, yo voy a generar emisión monetaria que me va a generar inflación,
pero los niveles de inflación que se van a generar son mínimos en comparación a los beneficios de que voy a obtener por la cantidad de personas que van a obtener una plaza de trabajo. Es más o menos decir, yo voy a generar una expansión de 100 millones de dólares, pero con eso voy a lograr bajar en 3 puntos mis niveles de desempleo. Dice, es una medida sacrificable, entonces vamos. O si dicen, no, pues yo voy a generar, mis niveles de inflación están por el 8%, yo voy a generar una emisión monetaria de 100 millones y esa emisión me va a representar una reducción de 2% en la tasa de desempleo y solamente me genera un incremento del 1 punto en la tasa de inflación. Entonces como que es aceptable, ¿no? En cambio, si esa emisión monetaria me representa una cantidad muy superior, es decir, me va a subir la inflación en 20 puntos, entonces como que mejor lo pienso 2 o 3 veces antes de hacerlo. Entonces, esto se refiere a la política acomodaticia, cuando el gobierno realiza políticas con el fin de reducir los niveles de desempleo. Obviamente, este va a tener un costo de que va a haber inflación. ¿Cuál es el efecto que se va a dar en la economía? Va a haber aumento o va a aumentar la demanda agregada, con lo cual se espera que este aumento en la demanda agregada genere mayor producción, que obviamente va a estar ligada a un mayor nivel de inflación, ¿no? Obviamente esto va a influenciar mucho cuando nosotros tenemos expectativas de tipo constantes, con respecto si tenemos expectativas de tipo especulativas, no, lo más probable es que no sea muy conveniente este tipo de políticas, ¿no? Eso influye bastante dentro de las expectativas que se tengan en la nación. Por eso es muy importante que los gobiernos, al momento de tomar la batuta, tengan un pleno conocimiento de cuál es el comportamiento de su nación, de la nación que están gobernando. Y es importante también conocer cuál es la adaptabilidad o cuál es el nivel de credibilidad que tienen los gobiernos de turno. Entonces, entre esta política, que es la política acomodaticia, vamos a tener que el Estado interviene ajustando el nivel de desempleo, obviamente a costa de niveles inflacionarios. Y finalmente tenemos la política restrictiva. Como su nombre lo dice, restringir. Es decir, que la autoridad decide controlar los niveles de inflación. Entonces, si va a controlar los niveles de inflación, es decir, que va a tomar algún tipo de política para que no suban los precios. Entonces, muchas veces estos tipos de políticas para que no suban los precios van a estar relacionados a conseguir mayor financiamiento, contraer la oferta monetaria. Si contrae la oferta la masa monetaria, significa de alguna manera contraer la demanda agregada por parte del gobierno. Entonces, esto va a llevar a que las empresas tengan que ajustar su presupuesto y obviamente se va a ver reducido en un mayor nivel de desempleo. Entonces, esta es otra política que puede decir, por un lado, si expando la oferta agregada, la demanda agregada, voy a tener que es una política de tipo acomodaticia, y si la contraigo, voy a tener que es un tipo de política restrictiva. ¿Cuál es el efecto de esta política restrictiva? Que los niveles de desempleo se incrementan significativamente y los niveles de inflación se van a mantener estables. Es decir, que el Estado interviene para mantener los niveles de inflación. Entonces nos vamos a quedar aquí y volvemos a iniciar la sesión antes de que se corte, ¿ya? Nos volvemos a conectar.